Hola, soy Camila y quiero contarles cómo aprendí que a veces, la familia que eliges puede ser más importante que la familia con la que naciste. En mi casa siempre se escuchaba la risa de mi hermana menor. Sara era la favorita, la que nunca hacía nada malo a los ojos de nuestros padres. Yo simplemente estaba allí. La veía hacer acrobacias en la sala, montando desfiles de moda improvisados para nuestros padres. Un día seré una modelo famosa, decía. Hacía una pose y papá aplaudía emocionado. Esa es mi chica, estarás en las portadas de las revistas antes de que nos demos cuenta. Yo solo ponía los ojos en blanco y me iba a mi habitación, hundiendo la nariz en un libro sobre finanzas o economía. Desde pequeña supe que quería más en la vida que solo ser bonita. A medida que crecimos, la distancia entre Sara y yo solo aumentó. Ella era pura fiesta y chicos, mientras yo me concentraba en mis estudios. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, pensé que tal vez mis padres valorarían mi esfuerzo. Vamos a pagar tus primeros 2 años, me dijo papá una noche durante la cena. Después de eso, tú sola. No podía creer lo que escuchaba. ¿Pero qué pasa con Sara? ¿También va a tener que pagar su educación por su cuenta? Mamá me miró con seriedad. Tu hermana tiene otros talentos que necesitamos apoyar para que pueda cumplir sus sueños. Hice mi maleta y me mudé a otra ciudad para ir a la universidad. Durante el día, me concentraba en mis estudios, decidida a convertirme en analista financiero. Por la noche, trabajaba en lo que pudiera, como camarera, dando tutorías, lo que fuera. Cada centavo que ganaba lo guardaba para pagar la matrícula. No fue fácil, a veces lloraba hasta quedarme dormida, cansada y preguntándome si todo valía la pena, pero no me rendí. Sabía que la educación era mi pasaporte a una vida mejor, lejos de las comparaciones y decepciones de mi casa de infancia. Para mi 3er año, había ahorrado lo suficiente para cubrir mi matrícula y, para mi último año, conseguí una beca completa gracias a mi buen rendimiento académico. Toma eso, mamá y papá. Mientras Sara seguía disfrutando de la vida en casa, abandonó el Community College después de un semestre, diciendo que estaba arruinando su estilo de vida. La última vez que supe, estaba saltando entre trabajos de modelo y trabajos de medio tiempo, y seguía viviendo en la casa de mis padres. Después de graduarme, decidí quedarme en la ciudad donde estudié. Me sentía más en casa allí que en mi hogar de infancia. Con mi título en finanzas y las recomendaciones entusiastas de mis profesores, conseguí un trabajo en una firma prestigiosa. No era un puesto de entrada, pero vieron mi potencial y me dieron un trabajo con verdadera responsabilidad. Trabajé con la misma determinación que tuve en la universidad, largas noches, madrugadas, lo que fuera necesario para demostrar mi valía y probarme a mí misma que podía hacerlo. Camila, el trato que cerraste la semana pasada fue impresionante, me dijo mi jefe un día, llamándome a su oficina. Sigue así y, antes de que te des cuenta, estarás viendo un ascenso. Sonreí con orgullo. Esto era lo que había trabajado tan duro por lograr, ser reconocida por mis propios méritos, no por comparaciones con nadie más. Fue en ese momento cuando conocí a Jack. Ambos estábamos buscando la misma revista de finanzas en una cafetería local y nuestras manos se tocaron. Lo sé, pero a veces la vida parece una comedia romántica. Lo siento, dijo él, con una sonrisa cálida. ¿La tomas? Insisto, ¿qué te parece si la compartimos tomando un café? Yo sugerí, sorprendida por mi audacia. La cita para el café se convirtió en una cena, que se convirtió en escapadas de fin de semana, y antes de darme cuenta, habían pasado 5 años. Jack era todo lo que había querido. Siempre había deseado un compañero amable, ambicioso y que apoyara mi carrera. Mientras tanto, mi carrera estaba en pleno auge. Cada trato exitoso traía bonificaciones y nuevas oportunidades. Cuando cumplí 32 años, había ahorrado lo suficiente para el enganche de un departamento y me compré un auto confiable. No era lujoso, pero era mío. Lo conseguí con mi propio sudor y lágrimas. Una noche, durante una cena en mi apartamento, Jack se arrodilló y me puso un anillo en el dedo. No podía evitar pensar en lo diferente que era mi vida ahora comparada con mi infancia. Aquí había alguien que me quería por lo que soy, no por lo que él quería que fuera. Decidimos ahorrar para una gran boda. Después de todo, ambos habíamos trabajado duro para llegar a donde estábamos. ¿Por qué no celebrar con estilo? Quiero que sea perfecto, le dije a Jack una noche mientras revisábamos sitios web de bodas. Un día que muestre todo lo que hemos logrado. Jack me apretó la mano. Lo que quieras, amor, te lo mereces. Me lancé a planificar la boda con el mismo entusiasmo que pongo en todo. Lo demostré en mi carrera. Me suscribí a revistas de bodas.
Me uní a foros en línea y creé tableros de inspiración. Cada momento libre lo pasaba soñando con nuestro día perfecto. Mientras tanto, la vida en mi ciudad natal no había cambiado mucho. Sarah seguía viviendo con nuestros padres, ahora con un bebé en brazos. El padre del niño, un chico con el que salió durante unos meses, desapareció tan pronto como se enteró de la noticia. Tu hermana necesita nuestra ayuda, dijo mamá en una de nuestras raras llamadas telefónicas. No es fácil ser madre soltera. Me mordí la lengua, conteniendo las ganas de decir que Sarah había tomado sus propias decisiones. Solo respondí: estoy segura de que ella se las arreglará. Ese es el problema contigo, Camila, dijo mamá. Siempre has sido tan fría con tu familia. La acusación me dolió, pero me negué a dejar que me afectara. Había pasado demasiados años tratando de ganar su aprobación. Ahora estaba enfocada en construir mi propia vida y mi propia familia con Jack. Un martes normal, mientras revisaba unos informes financieros en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente era. Hizo que mi corazón diera un vuelco. Sarah. Me sentí mezclada entre curiosidad y preocupación. Abrí el correo y lo que vi me heló la sangre. Era una copia escaneada del testamento de nuestros padres. Al revisar el documento, quedó claro que Sarah era la única heredera de todo lo que nuestros padres poseían. Me temblaban las manos mientras llamaba a mi mamá. Ella contestó al tercer timbre. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté, mientras Sarah me pasaba la llamada. Cuando volvió a hablar, su tono era defensivo. Camila, ¿estás bien? Tienes un buen trabajo, un departamento, un auto, no necesitas nuestro dinero. Ese no es el punto, respondí, alzando la voz. También soy tu hija, ¿no me lo merezco? Tu hermana está pasando por dificultades, mamá. Ella es madre soltera, no tiene trabajo, no podemos dejarla sin nada. La conversación siguió así por un rato, con yo tratando de entender su decisión y mamá defendiéndola. Al final, colgué, sintiéndome herida, enojada y completamente ignorada. En las semanas siguientes, me distancié de mi familia, dejé de llamar y de responder mensajes. Me dolía, pero me decía que era lo mejor. Ahora tenía mi propia vida, mi propia familia con Jack, ya no necesitaba su aprobación. Pero justo cuando empezaba a sentirme en paz con mi decisión, la vida me lanzó otro problema. Era una tranquila tarde de domingo. Jack y yo estábamos descansando en el sofá, buscando lugares para la boda en línea, cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era mi mamá, a pesar de que no quería contestar. Lo hice. Hola. La voz de mi mamá sonaba tensa, casi desesperada. Necesito una cirugía urgente, el seguro no cubrirá todo y necesitamos dinero. Cerré los ojos, preparándome para lo que iba a decir. ¿Cuánto?, pregunté. Mucho, 22,000 pesos, dijo en voz baja. Esa cantidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era gran parte del dinero que Jack y yo habíamos ahorrado para nuestra boda. Miré a Jack, que me estaba mirando con preocupación. Necesito pensar en esto, le dije. Te llamaré de nuevo después de colgar. Me sentía molesta por la situación. Jack me escuchó y luego dijo: es tu decisión, nena, pero si fueran mis padres, me gustaría ayudar. Asentí, dividida entre mi resentimiento y el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, llamé a mi mamá. Puedo ayudar, le dije, pero quiero hacerlo de manera correcta. Abriré una cuenta bancaria y transferiré el dinero allí, puedes devolvérmelo poco a poco. Para mi sorpresa, mi mamá se avergonzó con la idea. No, necesitamos efectivo, ¿puedes traerlo en persona? Algo sobre su insistencia en el efectivo me hizo sospechar. Mamá, no puedo ausentarme del trabajo ahora, pero puedo pagarle al hospital directamente si me das los detalles. No, dijo rápidamente, quiero decir, no entiendo todas estas cosas bancarias modernas. Por favor, Camila, el efectivo sería lo más fácil. Estaba confundida y un poco sospechosa, pero dejé esos sentimientos de lado. Estábamos hablando de la salud de mi mamá. Bueno, dije finalmente, no puedo ir, pero Jack puede llevar el dinero. Está bien, dijo ella, y hicimos los arreglos mientras colgaba. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, pero dejé esos pensamientos a un lado. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Jack se fue temprano a la mañana siguiente, con un maletín que contenía 22,000 pesos en efectivo bien guardado. Le di un beso de despedida. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Le pedí que tuviera cuidado y que me llamara tan pronto como pudiera. Él asintió y me dio una sonrisa tranquilizadora.
Todo estaba bajo control. Horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack diciéndome que había llegado. Contuve la respiración esperando su llamada. Cuando finalmente llegó, la voz de Jack estaba llena de una mezcla de emociones mientras contaba lo que había pasado. Al llegar a la casa de mis padres, Jake descubrió que no había nadie en casa. En su lugar, fue recibido por mi hermana Sarah. Jack le explicó el propósito de su visita y le dijo que había traído el dinero para mi mamá. Sarah le dijo que nuestra mamá había sido admitida en el hospital y que nuestro papá había ido a visitarla. Ella le explicó que estaban pidiendo prestado este dinero para pagar la operación de nuestra mamá. A pesar del giro inesperado de los acontecimientos, Jake le entregó el dinero a Sarah y luego se disculpó rápidamente antes de irse. En casa, estaba ansiosa por escuchar sobre su viaje. Cuando Jack entró por la puerta, corrí a saludarlo. Gracias por hacer esto, Jake. Estoy segura de que ayudará mucho a mi mamá. Hay algo más, dijo Jack, pareciendo un poco inseguro. Sarah no estaba sola en la casa. Había un chico que parecía que estaba viviendo allí. Me sorprendí al escuchar que había un chico viviendo allí. Mamá nunca mencionó que Sarah tenía un novio, y mucho menos que se hubiera mudado. Sí, parecía bastante cómodo, dijo Jack, encogiéndose de hombros. Yo también me sorprendí. Me recosté mientras procesaba esta nueva información. Era raro que mi mamá no hubiera mencionado al novio de Sarah, pero lo dejé pasar como otro ejemplo de nuestra mala comunicación. Bueno, me alegra que hayamos podido ayudar con la operación de mamá, dije finalmente. Espero que se recupere pronto. Nos sentamos en el sofá. Sentía una mezcla de emociones. Estaba preocupada por la salud de mi mamá, pero también agradecida de haber podido ayudar. La presencia del novio de Sarah en la casa de mis padres fue inesperada, pero decidí no insistir en ello. Lo más importante ahora era el bienestar de mi familia. Todos los días llamaba para ver cómo estaba mi mamá. Mi corazón se aceleraba cada vez hasta que escuchaba su voz. La operación salió bien, querida, me dijo mamá, con un tono tranquilizador. Estoy muy agradecida por tu ayuda, ya me siento mucho mejor. Sentí un gran alivio con cada llamada, pero aún había algo que me incomodaba. No sabía qué era, pero algo no estaba bien. Pasó un mes y decidí que era hora de ver cómo estaba mi mamá por mí misma. Me tomé un tiempo libre del trabajo y volví a la casa de mi infancia. Al llegar, me sorprendió ver a mi mamá ya levantada y luciendo normal. No había señales visibles de su cirugía ni indicios de la enfermedad que había estado tan grave hace unas semanas. Mamá, comencé, un poco dudosa, ¿cómo te sientes después de la operación? Ella movió la mano con desdén, evitando mi mirada. Oh, estoy mucho mejor. No hay que preocuparse por eso ahora. ¿Quieres un poco de té? Quería preguntar más, pero al verla moverse por la cocina, decidí no insistir. Tal vez no quería hablar de lo que había pasado. Mi papá estaba allí, muy cariñoso con mi sobrina, pero Sarah estaba notoriamente ausente. ¿Dónde está Sarah?, pregunté, viendo a mi sobrina jugar con sus juguetes. La cara de mi mamá se iluminó. Oh, Sarah está haciendo muy bien. Ahora tiene un trabajo, ¿puedes creerlo? Trabaja los 7 días de la semana, incluso pasa algunas noches allí, es muy trabajadora. Me sorprendió mucho, la Sarah que conocía no era así. Eso es un gran cambio, la gente puede sorprenderte, dijo mi mamá, con una extraña sonrisa en los labios. Pasé 2 días con mis padres, jugando con mi sobrina y tratando de reconectarme con mi familia, pero algo no estaba bien, sentía una tensión en el aire, y a veces escuchaba conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Finalmente llegó el momento de volver a casa. Mientras conducía, mi mente no dejaba de darle vueltas a la visita tan rara. Por curiosidad, me detuve en una parada de descanso y decidí revisar las redes sociales. No lo había hecho en mucho tiempo, ya que me había distanciado de mi familia. Al revisar el perfil de Sarah, mi corazón se detuvo. Allí, en fotos coloridas, estaba mi hermana con un vestido blanco, sonriendo junto a un hombre que reconocí como el que Jack había visto en la casa. El título decía, recién casados, gracias a mamá y papá por la increíble boda y la luna de miel de ensueño. De repente, todo encajó de forma desagradable, el dinero, la necesidad urgente de efectivo, las respuestas vagas sobre la operación. Mi visión se nubló cuando me cayó la realidad de la situación. Abrí la puerta del auto de golpe y salí jadeando, buscando aire. La brisa fresca no hacía mucho para calmar la tormenta de emociones que sentía. Apoyada en mi auto, tratando de tranquilizarme,
Con las manos temblorosas saqué mi teléfono y marqué el número de mi mamá. Cada timbre parecía una eternidad hasta que finalmente ella respondió. Camila, ¿está todo bien?, preguntó mi mamá con un tono casual, como si no pasara nada. Mamá, dije, tratando de que mi voz no temblara, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué pasó con el dinero que te enviamos para la operación? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Camila, tienes que entender que no hubo ninguna operación. Nosotros usamos el dinero para la boda de Sarah. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo pudiste?, susurré. Tu hermana finalmente encontró a un buen hombre, dijo mi mamá, con un tono defensivo. No podíamos dejarla sin un buen regalo de bodas. ¿Cuál era su oportunidad de ser feliz? Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro mientras hablaba. ¿Sabes cuánto trabajé para ganar ese dinero? ¿Cuántas noches me desvelé? ¿Cuántos fines de semana dejé de lado? Jaque y yo estábamos ahorrando eso para nuestra propia boda. Hubo un momento de silencio antes de que mi mamá respondiera, con una voz fría e indiferente. Eres inteligente, Camila, siempre puedes ganar más. Su respuesta insensible encendió mi ira. Quiero que me devuelvas el dinero, exigí, todo, ahora mismo. Para mi sorpresa, mi mamá se rió. Fue una risa áspera y triste que me dio escalofríos. Oh, Camila, dijo, con un tono condescendiente, no puedes probar que nos diste dinero. Jaque te lo trajo y se lo dio a Sarah. Ahora, la voz de mi mamá era repugnante y dulzona. No es así como lo recuerdo. Si intentas llevar esto a los tribunales, diré que tu novio es un fraude que se quedó con el dinero y nunca nos dio nada. Sentí que me iba a enfermar. Tú, no me asustes, dijo, con un tono cruel. Es tu palabra contra la nuestra, querida, y seamos realistas. ¿Quién le creería a la hija que apenas ha hablado con su familia en años, en lugar de a su pobre hermana que está luchando y a sus devotos padres? Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, sin poder creer lo que acababa de pasar. Las palabras de mi mamá seguían resonando en mi cabeza. La traición era impactante. No solo me habían mentido y robado, sino que ahora amenazaban con hacer pasar a Jack por un criminal si intentábamos recuperar el dinero. Me desplomé. Mi auto, ya no podía sostenerme. ¿Cómo había llegado a esto? Mi propia familia, las personas que se suponía que me amarían y apoyarían, me habían manipulado y traicionado de la peor manera. Entré tambaleándome en nuestro apartamento, emocionalmente agotada y aún temblando por la conversación con mi mamá. Jaque estaba allí de inmediato. La preocupación se notaba en su rostro. Camila, ¿qué pasó?, me preguntó, guiándome al sofá. Entre lágrimas, le conté todo, las fotos de la boda, la llamada telefónica, las crueles palabras y amenazas de mi mamá. Jaque me escuchó atentamente, con sus brazos alrededor de mí, brindándome apoyo sin decir nada. Cuando terminé, Jaque respiró hondo. Sentí que algo no estaba bien en toda esta situación, dijo Jack en voz baja, por eso tomé algunas precauciones. Jaque se levantó y fue por su computadora portátil. Compré una cámara oculta antes de irme. Cuando fui a la casa de tus padres, tenía el presentimiento de que podríamos necesitar pruebas de lo que pasó. Mis ojos se abrieron al ver que Jack sacaba un archivo de video. En la pantalla, se veía claramente a Jack entregándole el dinero en efectivo a Sarah. Podíamos escuchar a Sarah contando el dinero, diciendo que era para la operación de nuestra mamá. Miré a Jack y le susurré. Eres increíble. Él me apretó la mano. Con esto podemos probar lo que realmente pasó. Tu mamá no podrá negarlo ni amenazarme con acusarme de fraude. Al día siguiente, nos reunimos con un abogado. Después de revisar nuestra evidencia, ella confió en que teníamos un buen caso. No será un proceso rápido, nos advirtió. Estas cosas toman tiempo, pero con este video creo que ganaremos. Cuando salimos de la oficina del abogado, Jaque se volvió hacia mí. Sabes, no tenemos que esperar para vivir nuestra vida mientras esto se resuelve, dijo. ¿Por qué no nos casamos ahora? Lo miré sorprendida. ¿Pero qué pasa con la gran boda que estábamos planeando? Jaque negó con la cabeza. Eso no importa, lo que importa es que empecemos nuestra vida juntos. No necesitamos una fiesta lujosa para eso. Durante las siguientes semanas, planeamos una ceremonia pequeña e íntima. No fue la gran boda que habíamos imaginado, pero mientras intercambiábamos votos y estábamos rodeados de nuestros amigos más cercanos, me di cuenta de que era perfecto. Hubo una ausencia notable, mi familia.
No los llamé ni les conté sobre la boda, aunque me dolió. Sabía que era lo mejor. Así, Jaque y yo tuvimos nuestro primer baile como pareja casada. Sentí que me quitaban un peso de encima. Sí, aún había una batalla legal por delante y el dolor de la traición de mi familia seguía fresco, pero en ese momento, rodeada de personas que realmente me amaban y apoyaban, sentí esperanza para el futuro. Pasaron los meses y la demanda contra mi madre finalmente llegó a los tribunales. Cuando presentamos nuestras pruebas, incluida la grabación de video de Jack, vi la sorpresa y la incredulidad en el rostro del juez. Los intentos de mi madre de hacernos pasar por mentirosos se derrumbaron ante las pruebas claras. El día que se anunció el veredicto, sonó el teléfono. Era mi madre. ¿Cómo te atreves?, dijo ella, con voz llena de veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas, niña ingrata. Me quedé en silencio mientras ella seguía hablando, enumerando cada sacrificio que creía que habían hecho por mí. Sus palabras me herían, y aunque antes me habían afectado mucho, ahora me sentía vacía. Espero que estés feliz, dijo ella, llena de resentimiento. A partir de ahora ya no eres mi hija, estás muerta para mí. La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de dolor y sorprendentemente alivio. El tribunal ordenó a mi madre que devolviera los 22,000 pesos. Más tarde supe que tuvo que pedir un préstamo para pagarlos. La vida siguió. Jaque y yo nos concentramos en nuestras carreras y en nuestra vida juntos, dejando atrás el drama de mi familia, pero las noticias seguían llegando a través de conocidos mutuos. El matrimonio de Sarah parecía estar lejos del cuento de hadas que había imaginado. Ella y su esposo se quedaron con nuestros padres, convirtiendo la casa en una fiesta constante. Los vecinos se quejaban del ruido y de los borrachos. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el esposo de Sarah, borracho y furioso, intentó echar a mis padres de su propia casa. La policía fue llamada y la verdad fea de su situación salió a la luz. La gota que colmó el vaso fue cuando Sarah perdió la custodia de su hija por su comportamiento descuidado. Finalmente, mis padres vieron el daño que Sarah había causado. La echaron a ella y a su esposo, y tomaron a su nieta para darle el hogar estable que Sarah no podía ofrecerle. Justo cuando pensaba que ese capítulo de mi vida había terminado de verdad, mi teléfono sonó con un número familiar. A pesar de mi mejor juicio, respondí. Camila, dijo mi mamá con una voz más suave de lo que había escuchado en años, te extraño. No respondí, esperando el siguiente giro en la conversación. No tardó en llegar. Necesito tu ayuda, continuó. Criar a tu sobrina es difícil y no somos tan jóvenes como antes. Mientras hablaba, sentí una fuerte sensación de déjà vu. La historia estaba repitiéndose. Donde antes me pasaban por encima para ayudar a Sarah, ahora querían que yo me hiciera cargo de su hija. Lo siento, dije con firmeza, no puedo ayudarte. Pero ella es tu sobrina, protestó mi mamá. ¿No te importa la familia? Respiré profundo. Mi sobrina es inocente en todo esto y espero que tenga una buena vida, pero tú no has cambiado. Sigues tratando de usarme para arreglar tus problemas. No lo haré, no me llames más. Colgué y bloqueé su número, así como el de mi papá y el de Sarah. Al colgar, sentí que me quitaban un peso de encima. Más tarde esa noche, Jaque me encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó, rodeándome con sus brazos. Me acurruqué en su abrazo. Sí, dije, sorprendida de cuánto lo sentía de verdad. Nos quedamos en un cómodo silencio, observando el mundo pasar. Pensé en todo lo que me llevó hasta aquí, el dolor, las traiciones, las lecciones duras, pero también pensé en la fuerza que encontré, el amor que construí con Jack y la vida que estábamos creando juntos.